¿Sabías que frente a las costas de Florida comienza el misterioso Triángulo de las Bermudas, donde decenas de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro? ¿O que en este estado existe una cueva submarina tan profunda que los buzos todavía no han logrado llegar a su fin, conocida como Eagle's Nest y apodada el Everest del buceo mortal? ¿O que este estado tiene un imán de rayos, concentrando más muertes por rayos que cualquier otro lugar del mundo, ganándose el título de la capital mundial de los relámpagos? Florida no es solo sol y playas, es un territorio lleno de secretos tan extremos que parecen imposibles. Por eso mismo hoy vamos a desenterrar 35 secretos de Florida que ni los floridenses conocen. 35. El cementerio submarino de barcos. En el lago Crescent, al norte de Florida, descansa un secreto que pocos se imaginan. Más de 200 barcos hundidos permanecen ocultos bajo sus aguas tranquilas. Muchos de ellos pertenecen a épocas pasadas, cuando el lago era un punto clave en las rutas de transporte fluvial que conectaban comunidades enteras. Hoy, esos cascos cubiertos de algas y arena funcionan como cápsulas del tiempo, congeladas en un silencio absoluto. Para los arqueólogos marinos y buzos profesionales, este sitio es un verdadero tesoro, ya que cada embarcación cuenta una historia distinta, desde botes de pesca hasta antiguos barcos de carga. Aunque el lugar no está abierto al turismo masivo, quienes logran sumergirse en sus profundidades describen la experiencia como entrar a un museo acuático escondido, donde la historia duerme bajo una cortina de agua. No hay vitrinas ni guías turísticos, solo la sensación de estar cara a cara con el pasado. 34. El cráter misterioso de Winter Park. En medio de la zona urbana de Winter Park, entre casas y calles tranquilas, se abre un gigantesco sumidero de más de 100 metros de ancho. Este colapso natural ocurrió en la década de los 80 y se convirtió en noticia nacional por la magnitud de la transformación. De la noche a la mañana, el suelo desapareció, tragándose automóviles, árboles y hasta partes de estructuras cercanas. Hoy el sitio está estabilizado y convertido en un lago urbano, pero sigue siendo un recordatorio palpable de la fragilidad del terreno en Florida. Los sumideros son comunes en el estado debido a la composición del subsuelo, rico en piedra caliza que se disuelve con facilidad. Sin embargo, pocos alcanzan la magnitud de este cráter, que dejó una cicatriz visible en la ciudad. Para los residentes, más que un paisaje curioso, es una advertencia constante de que el suelo bajo sus pies puede cambiar sin previo aviso. 33. Una isla llena de monos. Aunque parezca una historia inventada, en Silver Springs existe una población estable de monos rhesus que lleva décadas conviviendo con la fauna local. Estos primates no son nativos de Florida. Fueron introducidos accidentalmente hace muchos años y contra todo pronóstico, lograron adaptarse de manera sorprendente. Hoy, en los márgenes del río y en las copas de los árboles, es común ver a estas criaturas saltando, alimentándose y observando a los visitantes con curiosidad. Su presencia se ha convertido en un atractivo peculiar, aunque también en un desafío para los conservacionistas, ya que interactúan con aves, peces y hasta caimanes. Pese a los intentos de reubicarlos, los monos ya forman parte de la identidad del lugar, y muchos floridenses consideran que se trata de un símbolo de lo inesperado que puede ser su estado. Caminar por la zona y escuchar sus chillidos es un recordatorio de que en Florida nunca se sabe qué sorpresa aguarda tras la siguiente curva. 32. El manantial más grande del mundo. Silver Springs no solo es un parque pintoresco, es el manantial más caudaloso del planeta. Produce más de 500 millones de galones de agua al día. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a llenar más de 750 piscinas olímpicas en 24 horas. 31. La isla que nadie puede visitar. Egmont Key, en la bahía de Tampa, es una isla protegida donde viven especies de aves en peligro de extinción. El acceso está tan restringido que muchos habitantes de Tampa desconocen que ese pedazo de tierra existe justo frente a sus costas. Antes de pasar al siguiente dato, recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar tu like. Así te mantendrás al día con información que nadie más está revelando sobre la geografía estadounidense. 30. Los flamencos fantasma. Aunque Florida es asociada con flamencos, en realidad no son tan comunes.
Sin embargo, en ciertas épocas del año, bandadas enteras aparecen en los Everglades sin previo aviso y desaparecen semanas después. Este misterio ornitológico aún desconcierta a los expertos. 29. Una cascada escondida en Falling Waters. En Chipley se encuentra la única cascada de gran tamaño de Florida, con 23 metros de caída. Lo curioso es que el agua desaparece en un sumidero al llegar al fondo, como si el suelo se la tragara. 28. El árbol que respira. En el condado de Volusia hay un ciprés gigante que emite un sonido parecido a un suspiro cuando el viento lo atraviesa. Los lugareños lo llaman el árbol que respira, y para muchos es uno de los fenómenos naturales más extraños del estado. 27. La caverna de murciélagos en Gainesville. Cerca de la Universidad de Florida existe un refugio artificial para murciélagos, capaz de albergar a más de 400,000. Cada tarde, cuando cae el sol, una nube oscura de alas abandona el lugar en busca de insectos. Es un espectáculo gratuito y casi secreto. 26. El arrecife artificial más grande del mundo. Frente a la costa de Fort Lauderdale, se hundió intencionalmente el portaaviones USS Oriskany para crear un arrecife artificial. Hoy es un santuario marino lleno de vida, pero pocos turistas lo saben, pues la mayoría cree que los arrecifes más importantes están en Los Cayos. 25. Una playa que canta. En Siesta Key, la arena compuesta casi en su totalidad por cuarzo produce un sonido chirriante al caminar sobre ella. Muchos visitantes aseguran que parece que la playa canta bajo sus pies, un fenómeno que no se repite en todas las costas del estado. 24. El faro inclinado de Ponce Inlet. Este faro, uno de los más altos de Estados Unidos, tiene una ligera inclinación perceptible si se observa desde cierto ángulo. No es tan famoso como la Torre de Pisa, pero para los locales es un detalle curioso que da pie a muchas bromas. 23. El lago con tiburones toro. Sí, tiburones en agua dulce. El lago Nicaragua es famoso por esto en Centroamérica, pero en Florida también ocurre. En el lago Okeechobee se han reportado avistamientos de tiburones toro que lograron llegar desde el océano a través de los ríos conectados. 22. La playa bioluminiscente de Merritt Island. En la laguna Indian River, cerca de Merritt Island, el agua se ilumina de noche, gracias a organismos microscópicos llamados dinoflagelados. Cada movimiento en el agua genera destellos azules brillantes. Caminar por la orilla o remar en kayak se convierte en un espectáculo cósmico. 21. El árbol solitario del Everglades. En medio de una extensión interminable de pantanos, un único ciprés se levanta aislado, visible a kilómetros de distancia. Los exploradores lo apodaron el árbol más solitario de Florida. Muchos floridenses nunca lo han visto porque llegar requiere internarse por canales casi ocultos. 20. La cueva submarina de Devil's Den. En Williston existe un manantial subterráneo que parece una caverna secreta. Los buceadores descienden por una abertura en el suelo hacia aguas cristalinas rodeadas de formaciones rocosas. Aunque hoy es popular entre aventureros, muchos residentes aún desconocen su existencia. 19. El túnel de iguanas en Miami. Miami no solo tiene tráfico humano. Bajo algunas zonas de la ciudad, iguanas verdes han excavado túneles tan extensos que afectan la estabilidad del suelo. Estos animales, introducidos como especie exótica, encontraron en la ciudad un hábitat perfecto, multiplicándose sin control. En algunos vecindarios, las madrigueras se entrecruzan bajo carreteras y jardines, debilitando las bases de casas y muros. Ingenieros han tenido que reforzar estructuras para evitar que se hundan, mientras que las autoridades buscan estrategias para controlar la invasión. Lo curioso es que muchos residentes se enteran de la magnitud del problema solo cuando sus patios ceden repentinamente, dejando huecos peligrosos. Un secreto incómodo de la fauna invasora que, pese a su apariencia inofensiva, se ha convertido en una amenaza urbana. 18. Los manatíes termales en Blue Spring. Cada invierno, cientos de manatíes se concentran en Blue Spring, un manantial que mantiene sus aguas a una temperatura constante de 22 grados. Allí encuentran refugio seguro cuando el océano y los ríos bajan de temperatura, lo que podría resultar mortal para esta especie. Ver a tantos manatíes reunidos es un espectáculo que asombra a turistas y biólogos, ya que en pocos lugares del mundo ocurre algo similar.
Sin embargo, sorprendentemente, muchos floridenses nunca han presenciado esta migración masiva que se repite año tras año. El contraste entre el silencio del bosque y los movimientos tranquilos de estos gigantes gentiles convierte la experiencia en un recordatorio del delicado equilibrio de la vida silvestre. 17. El caimán albino de St. Augustine. En el zoológico de St. Augustine habita un caimán completamente blanco, una rareza genética extremadamente infrecuente. Su piel pálida y sus ojos rojizos parecen sacados de una fábula. Quienes lo ven por primera vez creen que es una estatua pintada, hasta que el animal se mueve lentamente y sorprende con su mirada fija. Este espécimen es uno de los pocos de su tipo en el mundo, lo que lo convierte en un tesoro biológico. El caimán, pese a su aspecto único, requiere cuidados especiales porque su piel es más sensible a la luz solar. Para el zoológico, se ha convertido en una de las mayores atracciones, aunque no deja de ser un símbolo de lo insólito que puede ser el reino animal. 16. El río que desaparece. El río Santa Fe, en el norte de Florida, guarda un misterio natural. En cierto tramo, el caudal desaparece por completo al hundirse en una caverna subterránea y reaparece kilómetros más adelante. Durante ese trayecto oculto, la superficie queda como un lecho seco en medio del bosque, como si alguien hubiera cerrado una llave invisible. Este fenómeno geológico sorprende a quienes caminan por la zona y ven un río interrumpido de forma abrupta. Científicos han estudiado el caso y explican que se debe a las formaciones de piedra caliza del subsuelo, pero para los visitantes sigue siendo un espectáculo casi mágico. Es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos difíciles de asimilar a simple vista. 15. El castillo de coral, en Homestead. Un hombre solitario, Edward Leeds-Kalnin, construyó en Homestead un complejo de estructuras de coral que pesan toneladas, sin ayuda de maquinaria pesada. Lo asombroso es que nadie lo vio trabajar de noche, y hasta hoy sigue siendo un misterio cómo logró mover y tallar piedras tan enormes con herramientas básicas. El lugar, conocido como el Castillo de Coral, incluye muros, sillas, mesas y hasta un telescopio de piedra. Algunos creen que Leeds-Kalnin descubrió secretos de la física que aún desconocemos. Aunque es visitado como atracción turística, muchos locales lo consideran una rareza que ni se molestan en conocer. Sin embargo, quienes entran no olvidan la sensación de estar frente a una obra que desafía la lógica. 14. Los cangrejos violinistas de Sanibel Island. En los manglares de Sanibel, al caer la tarde, se pueden ver miles de pequeños cangrejos que agitan una de sus pinzas como si estuvieran tocando un violín invisible. Este espectáculo ocurre al unísono, transformando el suelo en un escenario en movimiento. Su gesto no es un simple capricho. Se trata de un ritual de comunicación y cortejo entre los machos y las hembras. La escena, iluminada por el sol que se esconde, resulta hipnótica para quienes logran presenciarla. Muchos viajeros planean su visita a la isla solo para contemplar este fenómeno natural, que se repite día tras día y refuerza la magia de los manglares floridenses. 13. El lago que cambia de color. En el condado de Polk, un pequeño lago refleja tonalidades diferentes según la hora del día y la estación. A veces luce azul intenso, otras verde esmeralda y, en raras ocasiones, rojizo. Los científicos atribuyen el fenómeno a la combinación de minerales y algas microscópicas. 12. La colina más alta de Florida. Aunque el estado es famoso por su planicie, en Lakewood se eleva Britton Hill, con apenas 105 metros de altura. Técnicamente es la cima de Florida, aunque más baja que algunos edificios de Miami. Un secreto geográfico que siempre arranca risas. 11. El lago subterráneo de Weeki Wachee. Bajo la superficie del parque Weeki Wachee existe una red de cavernas con lagos internos. Muchos aún están inexplorados porque son demasiado profundos. Los buzos que se aventuran dicen que es uno de los sitios más hipnóticos del planeta. Antes de pasar al top 10, recuerda suscribirte y darle like para seguir conociendo información oculta que nadie revela de cada estado de Estados Unidos. 10. Los caballos salvajes de Payne's Prairie. En esta reserva natural se pueden encontrar manadas de caballos salvajes descendientes de ejemplares antiguos que lograron adaptarse a la vida libre. Caminar entre ellos es como retroceder en el tiempo, aunque pocos locales conocen este tesoro oculto. 9.
El pueblo de los gallos libres, en Key West. En Key West, los gallos y gallinas caminan por las calles como si fueran ciudadanos más. No hay leyes que los limiten, y los locales ya se acostumbraron a verlos cruzar carreteras, sentarse en cafés o incluso vigilar desde los techos. 8. El río más corto del estado. En Wakulla Springs nace un pequeño río que recorre apenas unos metros antes de unirse a otro caudal mayor. Es tan breve que a muchos visitantes les cuesta creer que realmente se le dé el título de río. 7. El puente que nunca lleva a ningún lado. En el condado de Monroe existe un tramo de puente antiguo, conocido como 7 Mile Bridge Old, que quedó desconectado tras la construcción de uno nuevo. Hoy termina en seco, como si fuese el escenario de una película apocalíptica. 6. La playa de vidrios de Fort Pierce. Una sección poco conocida de la costa de Fort Pierce está llena de fragmentos de vidrio pulido por el mar. Lejos de ser peligrosa, la playa brilla como un mosaico de colores bajo el sol, resultado de décadas de oleaje. 5. El delfín que vive en un río. En el río St. John's se han documentado delfines que nadan aguas arriba y se quedan a vivir lejos del mar. Aunque sorprenda, encontraron alimento suficiente y adaptaron su vida al agua dulce. 4. El acuario natural de Crystal River. Crystal River es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes nadar con manatíes en aguas cristalinas, sin necesidad de entrar a un acuario artificial. Aunque recibe visitantes, muchos floridenses desconocen que tienen este privilegio único. 3. El árbol más viejo de Florida. En Big Tree Park, en la localidad de Longwood, existía un ciprés monumental conocido como el Senador, un gigante natural que alcanzaba los 38 metros de altura y un diámetro de más de 3 metros. Se estimaba que tenía más de 3.500 años de antigüedad, lo que lo convertía no solo en el árbol más viejo de Florida, sino en uno de los más longevos del planeta. Durante siglos, este coloso fue testigo del paso de tribus nativas, colonos, huracanes y generaciones enteras de visitantes que lo veneraban como un símbolo de resistencia. En 2012, un incendio destruyó gran parte de su estructura, dejando un vacío en la memoria ambiental del estado. Sin embargo, sus restos aún permanecen en el parque, donde se erige un monumento conmemorativo. Hoy, caminar entre sus ruinas es un recordatorio de la fragilidad de incluso los seres más antiguos de la naturaleza y un homenaje a la majestuosidad de los bosques de ciprés que alguna vez dominaron la región. 2. La fuente de juventud escondida. En St. Augustine, la ciudad más antigua de Estados Unidos, hay un manantial que ha estado rodeado de mitos durante siglos, popularmente conocido como la Fuente de la Juventud. Fue considerado por generaciones como un lugar capaz de otorgar vitalidad y prolongar la vida a quien bebiera de sus aguas. Aunque su reputación mítica es cuestionable y carece de respaldo científico, el sitio sigue siendo un imán para los visitantes. El agua brota de manera constante desde hace siglos y se mantiene fresca y cristalina gracias a las formaciones geológicas de la zona. Más allá del mito, se ha convertido en un atractivo turístico y en un símbolo de esperanza y renovación. Muchos viajeros aún llegan con la ilusión de beber un sorbo y llevarse consigo un fragmento de leyenda. Incluso para los escépticos, la experiencia de contemplar un manantial que ha sobrevivido al tiempo resulta fascinante. 1. El laberinto submarino de los Cayos. El secreto más asombroso de Florida no está en la superficie, sino bajo el agua. En los Cayos de Florida existe un vasto sistema de cuevas y túneles submarinos que forman un verdadero laberinto natural. Algunos pasajes son tan estrechos y profundos que solo buzos altamente entrenados pueden explorarlos, y aún así representan un enorme riesgo. Este entramado de formaciones se extiende por kilómetros, y gran parte de él continúa siendo un misterio para la ciencia. Dentro del laberinto se han encontrado especies marinas únicas y sorprendentes paisajes de piedra caliza tallados por miles de años de erosión. Para los aventureros del buceo, explorar estas cuevas es adentrarse en lo desconocido, un viaje hacia un mundo oculto que guarda secretos que quizás nunca se revelen por completo. Sin duda, este es uno de los mayores enigmas naturales del estado, un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir bajo las aguas turquesa de Florida. A lo largo de esta cuenta regresiva, hemos pasado de barcos hundidos hasta playas bioluminiscentes, de caimanes albinos hasta túneles submarinos, y culminamos con un laberinto oculto bajo los Cayos.
Cada secreto confirma que Florida no es solo un destino turístico convencional. Es un escenario donde la naturaleza, la geografía y lo inesperado se combinan para sorprender en cada rincón. Ahora que conoces los 35 secretos de Florida, que ni los floridenses conocen, dime, ¿cuál te ha gustado o impactado más? Si tuvieras que quedarte con uno solo, ¿cuál sería? Nos encantaría leer tu comentario y ver cuántos coincidimos con el mismo dato. Y bueno, si te gustaría ser una persona más sabia y que siempre tiene un dato interesante que contar, te invito a ver el siguiente video que te dejo en pantalla. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. De no ser así, quizás nunca más nos volvamos a ver.